Venga, ¿no?
Buenos días, hoy vamos a hablar acerca del abordaje por imagen de la insuficiencia cardíaca. Mi nombre es el doctor Franklin Orlando Ordóñez, residente de cuarto año de radiología. Bueno, sabemos que la insuficiencia cardíaca pues causa muchas muertes y hay literatura que menciona que causa más aún que todas las formas combinadas de cáncer. Tiene una alta mortalidad, que a los 5 años más o menos el 50% de ellos, y la prevalencia pues continúa, y por eso, ¿verdad?, es importante tratar esto, ¿ok? Recordemos que hay factores de riesgo. Permítanme. Factores de riesgo que aumentan con la edad y es más común en hombres. Aunque hay algunas particularidades donde el género femenino pues es más. Rápidamente, una de las dos causas de insuficiencia cardíaca, además de infartos crónicos. Así, al aire, más listado. Alex, una. Cardiopatía dilatada. Ok, ¿quién más? Que no es infartos. Cardiomiopatía. ¿Cuál? La hipertrófica. Ok. ¿Puede una, a ver, Druga, contéstale, una hipertrófica puede dar una insuficiencia final? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿se te ocurre por qué? Digo, no es clase de cardiopatía hipertrófica, pero... Por esta dificultad para... exacto. Hay dificultad para... Druga. Hay dificultad para llenar el cardio. Pues, ok, ese es un tipo de insuficiencia. ¿Y quién está, no sé ya? Ahí, a ver, ya nada más. Otro tipo de... Valvulopatías. Ok, también. Lo que tienen en común las valvulopatías y la miocardiopatía hipertrófica es que son en las etapas finales. Cualquier enfermedad cardíaca que cause sobrecarga al corazón, que se deje evolucionar, puede causar una insuficiencia cardíaca. Si es isquémica, sea cual sea la causa, si la dejan a libre evolución, puede causar insuficiencia. Entonces, para que tengan en mente que todo lo que le pasa al corazón, sea primario o secundario, lo puede afectar. Gracias. Ok, la definición de insuficiencia cardíaca es un estado fisiopatológico en el que la anormalidad de la función cardíaca es responsable de la falla del corazón o sea, el corazón es insuficiente, es decir, ya sea por múltiples causas que ya ahorita las mencionaron, el aporte sanguíneo es mínimo para la cantidad que se requiere a nivel de órganos distales. Ok, eso es en resumen, es decir, que el corazón es suficiente para poder llegar la irrigación a los órganos periféricos. Ok, si dividimos, el corazón lo podemos evaluar dividiéndolo como en cuanto a la función, como una bomba que tiene por separado, por así decirlo. El corazón derecho, que pues bombea sangre hacia los pulmones, y el izquierdo hacia los órganos periféricos. Entonces, ese concepto nos va a ayudar para más adelante entender un poquito mejor. Ok, igual respecto a la fisiopatología, como ya mencionamos, hay una alteración cardiovascular. Dentro de esas, la miocardiopatía dilatada, hipertrófica, que ya mencionaron, la cardiopatía isquémica, que es la principal causa de insuficiencia cardíaca, el tipo que sea, la valvulopatía, ya sea de inicio o consecuencia de hipertensión, pericarditis, o sea, muchas casos. Entonces, por eso, la suma de todas ellas hacen que la insuficiencia cardíaca sea una patología muy prevalente y muy incidente. ¿Ok? Y pues,
a la vez en aumento. ¿Ok? Entonces, habiendo alguna alteración en el corazón, va a afectar factores como la precarga, que es todo lo que está llegando al corazón, la poscarga, que es la resistencia a salir del corazón. Hay una disminución de la contractilidad porque hay una remodelación de las paredes del ventrículo. Las remodelaciones pueden ser la dilatación, la disminución del calibre, sustitución grasa, infarto, isquemia, o sea, cualquier remodelación, todas estas van a disminuir el gasto cardíaco en conjunto. Por eso el paciente va a empezar a presentar síntomas, disminución, hipovolemia, disnea, disfagia, diaforesis. O sea, todo esto es consecuencia de una alteración en estos factores y por lo tanto va a caer en insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, como ya hemos visto, el corazón podemos verlo funcionalmente como una bomba derecha e izquierda, pues también hay insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Usualmente, y la más frecuente, pues es una insuficiencia cardíaca izquierda, y la insuficiencia cardíaca derecha puede ser de inicio o consecuencia de, o sea, muchas veces las vamos a ver juntas, ¿verdad? Tanto derecha e izquierda, pero inicialmente, o puede ser izquierda, que es lo más frecuente, o puede ser derecha aislada. Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca izquierda, pues presentan disnea, hipovolemia, cianosis, o sea, cosas más como periféricas. Y en la insuficiencia cardíaca derecha, pues cosas más como pulmonares, ¿verdad? La incurgitación yugular, aumento de las presiones, hepatomegalia, cosas como más centrales. ¿Ok? Ambas, tanto la izquierda como la derecha, pues van a empezar con mecanismos compensadores, de ahí el péptido natriurético, y empiezan una serie de hormonas, renin-angiotensina, etc. El sistema nervioso simpático, hemodinámicos, ¿verdad? Aumento de la presión, etc. Y todos estos mecanismos compensadores llegará el momento en que también de tanto trabajar, por así decirlo, también van a empezar a ser insuficientes para mantener el cuerpo como tal bien, y llegando a un punto de una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Okay? Entonces, más o menos esa es como la fisiopatología y la historia natural de la misma. Como ya habíamos mencionado, entonces podemos dividirla en insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. La izquierda, pues ambos tienen presiones elevadas, pero en la izquierda es más como congestión de las venas pulmonares, hay un bajo gasto sistémico, y en la derecha pues es más como sistémico porque es el problema en la precarga y congestión de la vena yugular, hepática, hígado congestivo, etc. En la izquierda el bajo gasto sistémico, ¿qué les va a llegar diciendo el paciente? Carla R. ¿Cómo se traduce ese bajo gasto sistémico? Que no le llegue sangre a la periferia, sí, a los órganos sistémicos. ¿Qué te va a decir? Ay, doctora. Pues se podría ver como cianosis. No, a ver, ¿quién está ahí al ladito de Carla? ¿Es Miguel? ¿O quién es? Ah, Mario. Perdón, Mario. A ver, Mario. ¿Cómo se traduce eso de bajo gasto sistémico? Bueno, podrían ser síntomas como síndrome anémico, como fatiga, como... Lo segundo, pero no necesariamente por anemia. Ok, disnea muy bien, pero lo disneico es más por la congestión. Okay. Pero, a ver, alguien que tenga, si el corazón no te da suficiente gran sangre en los músculos, por ejemplo, o al cerebro, que le absorbe síncope, perdón, y si no tienes suficiente sangre para tu músculo, claudicaciones, por ejemplo, ok. Y ahora sí, a ver, ¿quién está del otro lado de Carlita? ¿Karen? Ok. Que es diferente a en la derecha, la congestión de venas y capilares sistémicos. ¿Cómo vas a ver eso de congestión? ¿Qué es lo que vas a ver ingurgitado? ¿Qué es lo que vas a ver? Ingurgitación de la vena yugular. Ok, de las venas. Sí, no, está bien. Está bien que existe vena yugular, pero se manifiesta en el sistema venoso. Ok, y... bueno, sí, dice. Bueno, a ver, dale la que sigue. Ok, también podríamos clasificarla en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierda
disminuida o fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada. ¿Ok? Cuando es disminuida hablamos que tiene una fracción de eyección menor del 40%, hay una disminución en la rigidez de las paredes del ventrículo y disminución, por lo tanto, del grosor del mismo. ¿Ok? En la conservada es arriba del 50%, lo normal es entre 50 y 70% la fracción de eyección normal, en promedio es 60, o sea, es como, ¿cuánto es la FEBI normal? Pues 60 más o menos, de 50 a 70 el rango. Ok, hay una rigidez del ventrículo con aumento de presiones de llenado, es decir, la diástole aumenta, o sea, hay un problema, por así decirlo, más diastólico, y en la FEBI disminuida hay un problema más sistólico, por así decirlo. Ok, y puede haber un aumento en el grosor del ventrículo. Ok, dentro también de las múltiples clasificaciones, existe también una clasificación clínica o de criterios, que es la clasificación de la NIJA, que es la Asociación Americana, la Asociación del Corazón de Nueva York, ¿ok? Que la divide en 4, y la clase 1 es que el paciente, aunque ya comienza con insuficiencia cardíaca, pues realmente sintomáticamente está bien. ¿Ok? La clase 2 es una limitación ligera con disnea de pequeños a moderados esfuerzos al ejercicio. La clase 3, pues con síntomas con mínimos esfuerzos, y ya esta clase 3 interfiere con la actividad habitual, y la clase 4, pues ya el paciente está incapacitado para realizar sus actividades físicas. Existe también, según la instauración, insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica. Anteriormente la FEBI disminuida y conservada también se llamaba, por lo mismo que afectaba más la sístole, insuficiencia cardíaca sistólica, insuficiencia cardíaca diastólica. Existen también muchos criterios clínicos, ¿verdad? De Framingham, Boston, etcétera, pero pues ahorita no nos concierne. Pero que sepan que existen todas estas clasificaciones. Entonces, ahora sí, aterrizando a lo que concierne a nosotros, es acerca de las técnicas de imagen, ¿ok? En la insuficiencia cardíaca nosotros la podemos valorar por múltiples estudios, desde radiografía de tórax, ecocardiografía, tomografía computarizada, resonancia magnética y cateterismo. Existe también la gammagrafía, o sea, cuando van a hacer, ¿verdad? También el electrocardiograma, etcétera. O sea, hay muchos estudios más que no los incluí. Estos son como que más o menos con los que más nos relacionamos en nuestra especialidad. Ok, entonces, en términos generales, en la radiografía de tórax, antes era pues el estudio de inicial y el más usado. Actualmente todavía sigue siendo de los iniciales, pero el ecocardiograma pues ha ido sustituyendo mucho, pero todavía se sigue tomando mucha radiografía simple para, pues, por lo menos ver datos directos o indirectos. ¿Ok? El ecocardiograma, pues, es un estudio que usualmente hace el cardiólogo y es de mucha ayuda porque evalúa tanto función como anatomía. ¿Ok? Tiene sus pros, sus contras, sus limitaciones, y por eso cuando suceden este tipo de limitaciones por ecocardiograma, pues se pasa al siguiente escalón, que ya puede ser tomografía o resonancia. Entre las dos, el estudio ideal para la insuficiencia cardíaca es la resonancia magnética. ¿Ok? Y el gol estándar de todos estos, pues es el cateterismo cardíaco. Pero recordemos que el cateterismo cardíaco, aunque es el gol estándar, pues es un estudio invasivo, requiere sedación, tiene muchos situaciones que actualmente la resonancia, por su alta efectividad en la evaluación de la misma, pues es de gran ayuda. ¿Ok? Como sea, ahorita lo vamos a ir viendo detenidamente, pero en términos generales, así es más o menos las consideraciones al momento de decidir un estudio de imagen en el abordaje de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Hablando ya específicamente de la insuficiencia cardíaca, hay 5 escenarios que estos pues fueron descritos por la JACC, ¿ok? En cuáles son los escenarios en los que los pacientes se les solicitan estudio de imagen para la evaluación. El primero es la evaluación inicial de estructura y función del corazón, ya sea de inicio nuevo, sospechoso o potencial, o sea, ante la sospecha. Luego, el segundo escenario es un paciente que tiene etiología isquémica o se sospecha que esa sea la causa.
Número 3, un paciente que ya es conocido con insuficiencia, perdón, con etiología isquémica para evaluar la viabilidad, para considerar la revascularización, ya sea que tenga o no clínica de angina. ¿Ok? El cuarto escenario es la consideración y seguimiento en marcapasos, ya sea tipo con cardioversor o tipo resincronizador. O sea, ahorita vamos a hablar un poquito también de eso para que entendamos a qué se refiere. Y el quinto escenario es un paciente que ya se sabe que tiene insuficiencia cardíaca y para la evaluación posterior o seguimiento. ¿Ok? Entonces, el primer escenario, que es para evaluar estructura y función, pues recordemos de que la patología, pues ya mencionamos muchas causas, pero pues puede ser miocárdica, ahí puede ser isquémica o no isquémica, etcétera, valvular o pericárdica, más o menos de los tres componentes, ¿ok? Aquí en cuanto a estructura vamos a ver las cámaras involucradas, valorar si hay hipertensión arterial pulmonar secundaria. Recuerden que la hipertensión pulmonar se divide en primaria o idiopática muchas veces y secundaria, que es a raíz de un problema parenquimatoso. ¿Ok? Proporcionar también información pronóstica, según lo que, o sea, si tiene ya áreas de isquemia crónica, etcétera, ya hay remodelación, etcétera. La resonancia magnética, pues, evalúa esas características, tanta función, viabilidad y si existen áreas de fibrosis. Y la tomografía también, en un estudio de tipo protocolo retrospectivo, también es de gran ayuda para la evaluación tanto anatómica como funcional. Ok, pero ¿cómo la resonancia magnética ayuda a evaluar tanto estructura y función? Ok, aquí vemos las secuencias que más se utilizan para evaluar eso. Por ejemplo, en las secuencias de cine, nosotros podemos evaluar la función porque pues es un estudio dinámico, o sea, estamos viendo el movimiento del corazón, si hay algún tipo de alteración en la movilidad, etcétera. En las secuencias de T2, pues evalúa el edema usualmente lo vamos a ver hiperintenso. En las secuencias de primer paso, perfusión de primer paso, o sea, la de inicio, pero así se mete el contraste, la primera adquisición, pues eso usualmente vamos a ver las áreas de infarto agudo, usualmente, y una secuencia que ha sido de gran utilidad para la evaluación, pues es la del realce tardío, ¿ok? Igual también vamos a ver la integridad microvascular, los patrones de realce, etcétera. Y igual sigue hablando de lo mismo. Y tuve problemitas ahí con los videos, pero en este estudio de angiocoronario TAC, que es dirigido, por así decirlo, y diseñado para la evaluación del corazón, porque tenemos la tomografía de tórax. ¿Ese no tiene video entonces? No, tuve. Entonces aquí pues prácticamente lo que estamos demostrando es de que este paciente pues tiene ahí una disminución a nivel del septo. Pues en el estudio dinámico pues se observa mejor cómo, ¿verdad?, tiene ahí esa alteración, o sea, hablando de tanto viabilidad, etc. Esto usualmente, como les decía, es en tipo de protocolo retrospectivo, porque es el que nos ayuda. Un prospectivo pues es muy difícil porque pues no está coordinado con el electrocardiograma. Probablemente tendremos una clase posterior donde van a explicar esos detalles. ¿Ok? A ver, no recuerdo, nada más aclarar eso de prospectivo y retrospectivo. Porque sí está coordinado, pero ¿qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que le falta? O sea, la diferencia entre prospectivo y retrospectivo. Ambos estudios se toman de apillados por electrocardiograma, pero en el retrospectivo, durante todas las fases del ciclo cardíaco, se toma el estudio, o sea, se administra radiación, mientras que en un estudio prospectivo, en base al electrocardiograma, aunque ambos son apillados por electro, se selecciona para tomar las imágenes justamente en la diástole. En una fase, un pedacito del ciclo cardíaco, nada más esa es la diferencia principal. En uno radias todo y en otro radias más un cachito, para que no se confunda.
obviamente, pues va a tener ventaja un estudio retrospectivo porque pues se toma durante todo el ciclo, no solamente en determinadas áreas. Por eso puedes ver la función, porque puedes ver esa historia, la diástole y ese cálculo de volúmenes y todo. Ok, entonces ese era el primer escenario. En el segundo, que es la evaluación de la etiología isquémica, pues es importante en cuanto a la insuficiencia cardíaca para identificar pues si tiene una etiología isquémica y por lo tanto el tratamiento adecuado. Ok, la resonancia magnética tiene una alta sensibilidad y especificidad para valorar el tejido fibroso. Es un tejido no viable, eso es decir, un paciente que solamente va a requerir tratamiento médico. Y en caso de que tenga tejido viable, pues va a requerir de un tipo de reperfusión. Ok, igual la angiotomografía cuenta con un alto valor predictivo para confirmar ausencia de enfermedad aterosclerótica. ¿Qué estamos tratando de decir con eso? La principal causa de una etiología isquémica, pues es la aterosclerosis, es decir, pues se tapa, por así decirlo, la arteria coronaria por la aterosclerosis. Entonces, la tomografía va a hacer un estudio que cuando decimos un alto valor predictivo negativo, es decir, si el paciente no tiene aterosclerosis, es porque no tiene aterosclerosis, o sea, no va a haber duda, ¿verdad? Eso significa ese alto valor predictivo. Entonces, por eso, ¿verdad? Es de mucha importancia en la evaluación isquémica en la angiotomografía. También podemos evaluar el parénquima, pero ahí sí la resonancia tiene mayor sensibilidad y especificidad. Ok, entonces, es muy importante eso, entonces, porque estamos tratando de evaluar la etiología isquémica. Entonces, es importante saber decir si es un patrón isquémico o no isquémico. O sea, eso le interesa al clínico que te está solicitando el estudio. Y esos son como en grandes rasgos las dos vertientes. En caso de ser una cardiopatía isquémica, si es subendocárdico o si es transmural. Y del transmural, ¿qué tanto porcentaje? Más adelante vamos a hablar, porque eso también es un factor pronóstico. ¿Ok? Y de la cardiopatía no isquémica, pues de identificar dónde se encuentra el realce. Si el realce está en la pared media o intramiocárdico, conocida también así, o el realce es epicárdico o es un realce global, ¿verdad? Endocárdico global. Ok, recordemos que las capitas del corazón son endocardio, miocardio y epicardio, entonces de adentro para afuera. Entonces eso es más o menos lo que vamos a ubicar, dónde se encuentra ese realce. ¿Por qué? Porque dependiendo dónde esté el realce, el patrón del realce tardío estamos hablando, pues vamos a poder aterrizar y de eso va a depender también el pronóstico y tratamiento del paciente. Ok, y entonces estos son ejemplos de un isquémico subendocárdico. Los isquémicos tienden a llevar o seguir el territorio de la arteria coronaria que lo irriga, mientras que los no isquémicos, pues, no tiene un patrón arterial como tal, ¿verdad? Entonces, para que ese es otro punto que hay que tomar en cuenta. Ok, entonces el subendocárdico o transmural, pues prácticamente que casi toda la pared, y de los no isquémicos, si es en la pared media, si es continuo, es es un patrón que usualmente lo da la cardiomiopatía dilatada o la miocarditis. Si usualmente lo vemos en los puntos de unión con el ventrículo, eso es como un esquema de eje corto, ¿verdad? Entonces esto sería ventrículo izquierdo y esto sería ventrículo derecho. Entonces si se encuentra en los puntos de unión entre el ventrículo izquierdo y derecho, usualmente este tipo de patrón los dan las cardiomiopatías hipertróficas o un aumento de volumen del ventricular derecho o enfermedad congénitas, ¿verdad? Y si en caso es continuo, pero en la pared libre, usualmente ya son sarcoidosis, miocarditis, etcétera. Ok, eso es en cuanto en el patrón medio, es decir, que el endocardio y el epicardio están normal, por así decirlo. Entonces, eso es nada que ver con un patrón isquémico que inicia, por así decirlo, endocárdico y se va hacia el epi, por así decirlo. Ok, si es nada más epicárdico, aquí vienen los ejemplos, sarcoidosis, miocarditis, o si es global,
La clásica es amiloidosis, aunque también existen otros, ¿verdad? Esclerosis sistémicas, posttrasplantes, etcétera, pero usualmente cuando vemos que es un realce endocárdico global, usualmente es amiloidosis. Ok, entonces, si dijimos que para considerar o evaluar la etiología isquémica, dijimos que seguía en el territorio vascular, pues hay que recordar. Muchas veces nosotros, recordemos que estos son los 17 segmentos, ¿verdad?, que por los cuales la dividieron la asociación, y muchas veces nos enredamos de que basal superior, no sé qué, y empezamos a decir todos los lugares sabidos y por haber, pero realmente es muy fácil, ¿ok? Pues prácticamente lo dividimos del ventrículo, de lo más pegado a la válvula, por así decirlo, es basal, medio y apical. Apical es lo que más se acerca al ápice del ventrículo izquierdo, por eso se llaman basal y va disminuyendo el calibre, ¿no? Medio, podríamos decir que aquí sería basal, medio y apical. ¿Ok? Y luego aquí la parte de arriba es anterior, inferior. Esta es la parte que está junto al septo, entonces sería septal, y esta sería la parte que está libre o lateral. Ok, entonces de ahí empiezan todos los nombres. Entonces, y va en contra de las manecillas del reloj, la numeración. Entonces, ¿cómo podemos decir acá? Entonces, si está afectado este territorio, pues no sé, está en la nivel basal anterior. Y luego antero, y de este lado dijimos que se llamaba ¿cómo? Septal, entonces es un antero septal. Este es inferior, y si este es del lado del septo, se llama ínfero septal. Luego, antero lateral e ínfero lateral. Y así nos vamos, o sea, no tiene nada de complicado. Y el segmento número 17, pues tiene su nombre propio, que se llama ápice, ¿ok? En cuanto a la irrigación, ¿cómo saber qué área está afectada? Es muy fácil también, ¿ok? Acá sería la descendente, es decir, yo lo digo así, va para abajo, o sea, es la descendente, posteriormente es del territorio de la coronaria derecha, y cuando va subiendo y le está dando la vuelta al corazón, entonces es circunfleja, ¿ok? Entonces más o menos, no sé si se debe entender, entonces va descendiendo, luego este es derecho, y luego va dándole la vuelta, circunfleja. Entonces así nos vamos, basal, medio y apical. Como sea, siempre tienen que leerlo, ¿verdad? Pero esta es una forma que a mí se me hace muy fácil y que lo puedo entender. Ahora vamos a verlo en la práctica, ¿verdad? En estos dos, son dos pacientes, ¿ok? Y lo que quiero demostrar, es un patrón isquémico, y el de arriba es un tipo y de abajo es otro, ¿ok? Un R4 que los escriba, ¿quién está además de Lore? ¿Qué no hay más? A ver, paciente 1, paciente 2. Bueno, en el paciente 1, que es de acá arriba, ¿verdad? Sí. Podemos ver... ¿Qué secuencia? ¿Qué secuencia son? Bueno, son realces tardíos, el de acá y el de acá. A ver, dile a tu R1 qué es lo que pasó aquí. O Bueno, sea, que expliques nada más la secuencia. ¿Qué hiciste para obtener esa secuencia? Pues, como son realces tardíos, al paciente obviamente se le inyecta un medio de contraste. Y esperamos 3 minutos para ver que si hay depósitos de gadolinio en las áreas donde hay muerte celular. Ok, porque ¿qué es lo habitual? Bueno, lo habitual es que se lave el gadolinio, pero como aquí el miocardio está infartado, el gadolinio se queda en el espacio intersticial. Entonces, en el paciente de arriba podemos ver mejor en esta, que es como una 4 cámaras, este realce, que parece un realce subendocárdico. Entonces también vemos como la pared lateral del VI está adelgazada. Si lo comparamos más hacia el ápice o hacia la base, en el tercio medio. Si lo comparamos con el ápice o base, esto está adelgazado. Entonces este es un realce subendocárdico. A ver, adelgazado. Ok. Bueno, dice subendocárdico. ¿Por qué?
qué dos cosas ves en esa imagen? Ahí donde estás, ahí donde tenías el cursor. Pues abarca más del 50% de la... El subendocárdico abarca más del 50%. ¿Te escuchaste? Sí, perdón, menos del 50%. Ok. Ahora muestra los dos componentes de esa pared. O sea, el sano y el enfermo. Este es el enfermo. Y acá el hipotenso es el sano. Ok, ¿te sirve otra imagen de la de arriba para corroborar eso? Pues vemos en la que está en eje corto. Ok, muéstrales el eje corto. R2. Okay. Vemos el realce tardío y acá el tejido sano. Ok, ¿es la única zona enferma de ese? No, acá parece que hay más. ¿Acá en dónde? En la pared inferior, parece tercio medio también. Y de hecho ya aquí en el de 2 cámaras, igual la pared inferior, aquí se ve el realce y bueno, ya parece más basal y tercio medio. Ok. Todo esto de acá. Entonces, ¿qué diferencia tiene con el de abajo? El de abajo, si vemos igual vámonos por el de 4 cámaras. ¿Qué te llama la atención de la forma de este corazón comparada con este? Bueno, el corazón de abajo está más grande en comparación con el superior. Okay. El BI se ve dilatado en comparación con el otro, aunque pues aquí si lo medimos en eje corto, si mide más de 60 es que está dilatado. Okay. Y bueno, comparando el realce que tiene, el realce tardío en este caso parece ser transmural. Si vamos al de 4 cámaras o incluso aquí el de eje corto, vemos como la totalidad de la pared del miocardio, que es parece la septal y la anteroseptal, acá. También la anterior, que está con realce tardío. ¿Qué te llama la atención de esa pared aquí comparada con esta? La pared, más aparte del realce. Se ve, por ejemplo, si comparamos acá, es que ya no hay luz más. Comparamos acá y acá, la pared aquí está más adelgazada. No, está adelgazada. Bueno, sí. Ok, entonces aquí podemos demostrar y vemos, ¿verdad?, que esto que está realzando también es partecita de la pared, ¿ok? Y acá pues prácticamente está toda la pared realzando, como ya mencionó el doctor Edgar, pues está a nivel anterior, anteroseptal e inferoseptal, ¿ok? Y también acá lo podemos corroborar en la secuencia de 2 cámaras y 4 cámaras. De anatomía, ¿cuál se infartó acá y cuál se infartó acá y cuál se infartó acá? Un R3. Pregunta de anatomía. Tiene el micro del equipo. Y es de individual, no del equipo. Bueno, en el paciente 1 es territorio de la circunfleja. Ok, ¿el de abajo? Y en el de abajo es territorio de la circunfleja y el descendente anterior. No, de la DEA. Déjale en DEA. Ahí es, bueno, ahí es una arteria, solo es una la culpable, okay. la descendente. Muy bien, ahora sí lo culpable. Ah, por cierto, esos son pacientes de aquí, entonces para que vean que todo lo que le está diciendo Franklin no es tan alejado de nuestra realidad en el hospital, ¿eh? Ok, entonces con esto ya abarcamos lo que es etiología isquémica. Respecto a lo no isquémico, estos son casos, recuerden que dependía de donde estaba el lugar, eran las patologías. Ok, aquí podemos identificar, este es un eje corto y este es un 4 cámaras. Bueno, que puede ser un 4 muy arriba. Sí. Donde vemos que hay igual, todas son secuencias en realce tardío, donde vemos aquí este realce a nivel, ¿qué sería? Epicárdico, o sea, está por fuera, por así decirlo. ¿Ok? Y esto es la pared lateral, ¿verdad? O sea, lateral del ventrículo izquierdo. Y acá lo podemos corroborar como la pared lateral tiene ese realce epicárdico. Eso es un realce no isquémico. ¿Ok? O sea, lo primero que tienen que definir es de que no es isquémico, o sea, no está siguiendo territorio y no es lo usual, o sea, no es de endo hacia afuera. ¿Ok? En este otro, bueno, aquí tenemos 2 más. En este otro es igual realce tardío y vemos que tiene un realce
subendocárdico global, y en este como que tiene parcheado, ¿no? O sea, tanto en el septo, pared lateral, es como que múltiples focos de realce tardío. Entonces, el primero es una miocarditis viral, que es uno de los diagnósticos diferenciales. El segundo es una amiloidosis. ¿Se acuerdan que les había dicho que el que era todo global, subendocárdico, es amiloidosis usualmente, aunque hay más? Y sarcoidosis, pues que fue el tercero, que es como en múltiples focos. ¿Okay? Entonces, todos estos son ejemplos de realces no isquémicos. Entonces, ahí ya cumplimos el segundo papel de los estudios de imagen. En el tercer escenario es, identificamos que es isquémico, entonces ahora hay que decirle, ¿es viable o no viable? ¿Ok? ¿Y por qué? Porque pues obviamente el tejido no viable, pues nada más, como ya hemos dicho, tratamiento médico, y el viable pues sí le van a reperfundir. Para eso también se pueden realizar pruebas de estrés farmacológico para ver la reserva contráctil, y eso es en cuanto a la resonancia, y en cuanto a la tomografía también da información similar que la cardioresonancia en cuanto a la identificación de áreas de infarto, pero pues obviamente sí siempre sigue siendo superior la resonancia, y por lo tanto se busca más la evaluación por medio de esto. Ok, en este algoritmo es más o menos lo que hay que seguir. Entonces, evaluando el tercer punto, que es viabilidad. Ok, entonces, ¿existe alguna anormalidad en el movimiento de la pared en presencia de aterosclerosis, es decir, un proceso isquémico? Entonces vamos... Perdón, aquí ya se ubicaron que el paciente ya tiene causa isquémica. Ya es isquémico. Aquí ya dijeron isquémico, no isquémico, y aquí ya el contexto inicia desde el punto de que saben que su paciente tiene enfermedad arterial coronaria, aterosclerosis con ahora sí. Ok, entonces, evaluando la secuencia de realce tardío, que les dije yo que es una secuencia muy importante en la evaluación de estos pacientes, vamos a ver, ¿presenta realce tardío o no? Si no presenta realce tardío, este paciente va a revascularización, es decir, que algo agudo, ¿verdad? Lo mete directo para el tratamiento. Si presenta realce tardío y es transmural, es decir, más del 50%, entonces eso es lo que vamos a definir, si ese es transmural, es decir, si es más del 50%. Si es menos del 50%, todavía se le va a seguir haciendo estudios. Si es más del 50%, este paciente, como ya más del 50% de la pared del miocardio está infartada y está crónica, pues ese es un tejido no viable. ¿Ok? Es un tejido ya con áreas fibrótico, que no va a responder, y es más el riesgo que el beneficio. Pero si es menos del 50% este realce, pues entonces se le hace una resonancia magnética ahora con estrés, ¿verdad? Para ver si reacciona al estrés. Si así es, perdón, pues pasa a revascularización, porque es un tejido viable. Si no responde con la resonancia bajo estrés farmacológica, o sea, usualmente dobutamina, pues ya este paciente pues es un tejido no viable y sigue, o sea, se va a terapia médica. Entonces, como les decía, así es más o menos la historia, y ese es lo que tenemos que reportar. Uno, si tiene un realce tardío, si lo tiene, si es transmural, qué tanto por ciento, y de eso va a depender los tratamientos que le van a dar. ¿Ok? Ese era el tercer escenario. Volviendo al primer paciente que describieron, Edgar y Lore, a ver ustedes dos también, Edgar y Lore, al otro de arriba, ¿a cuál creen que qué creen que lo que va a hacer el cardiólogo con este y con esto, basado en la tablita que les puso Frank? Bueno, en base a lo que ahorita mencionó Frank, en el primer paciente tendría que hacerse la resonancia con estrés para ver si hay alteración o no. Si la resonancia con estrés se presenta alteración, va a terapia de revascularización, porque es tejido, como quien dice, viable. Bueno, hay que ver si esto responde o no, por eso cuando sometes a estrés, más que estrés, a dobutamina, para ver algo que se llama reserva contráctil, básicamente ver que esto contraiga. ¿Sí? Entonces, ver que esto tenga función, por eso se llama reserva contráctil. ¿Y acá qué creen que va a pasar? Si lo sometes a estrés, que creo que no cumpliría criterios para estrés. Las zonas afectadas prácticamente van a estar asinéticas o discinéticas, y aunque se administraran, no habría ninguna respuesta. Entonces, este es el que le echarías más
movimiento de la mano. A este le dedicarías más recursos para ver que responda, a diferencia de este. Este se quedaría en el algoritmo donde se dice más del 50% terapia médica y ya no lo sometes a la resonancia con estrés. Y el de arriba es Que es esto que dijimos, más del 50% terapia médica. Y Y el del subendocárdico, como era menos del 50%, le hacen la resoestrés y de eso va a depender si revascularizar o no. Aquí la revascularización se refiere a lo que ya saben, bypass, que te dirigen con angioplastia y o stent. Entonces, pues aquí nada más para que se den cuenta cómo pasas de ofrecerle algo al paciente, algo pues, que con sus implicaciones, a pues dejarlo pues, nomás así como que aguantando. O sea, ofrecerle algo invasivo a algo pues no invasivo. Ok, entonces el cuarto escenario es la consideración y seguimiento de la colocación de marcapasos, o sea, mucha palabra ahí. El marcapaso, como habíamos dicho, puede ser de dos tipos, tanto cardioversor como resincronizador. Ok, entonces ahora, ¿qué papel cumplimos nosotros como radiólogos en este tipo de pacientes? Bueno, en el primer caso, es decir, en los pacientes que están sospechando, o sea, que le están considerando hacer un marcapasos para cardioversión, puede ser primaria y secundaria. ¿Ok? ¿Quiénes son estos tipos de pacientes? Quienes ya tienen arritmias ventriculares, o sea, las que se pueden cardiovertir. Las dos arritmias que se pueden cardiovertir pues son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. ¿Okay? Posteriormente la doctora Stephanie nos va a dar una plática muy amplia de esto. Pero es decir, estos son los que se pueden cardiovertir. Entonces, por eso usan un tipo de marcapasos para eso. Entonces, estos pacientes puede que apenas están empezando y para que no caigan en insuficiencia cardíaca, pues es prevención primaria. O hay quienes tienen estas arritmias y ya están con insuficiencia cardíaca, y entonces pues es un tipo de prevención secundaria, o sea, para que no caigan en estas arritmias que le están condicionando la insuficiencia cardíaca. Estas arritmias nada más se asocian con un fenómeno que se llama muerte cardíaca súbita. Entonces, ¿saben o se acuerdan de alguien o han conocido personas famosas que hayan muerto por arritmias súbitas? O que dicen que han muerto. Futbolistas, deportistas que se asocian, que son pacientes que pues, por el deporte estresan el corazón, un estrés fisiológico entre comillas, pero pues el corazón tenía alguna alteración estructural, podría ser la de que por ejemplo miocardiopatías hipertróficas o miocardiopatías con displasias arritmogénicas en las que pues el mecanismo fisiológico final estructural te causa esas arritmias malignas. Entonces, y por eso los ves desplomarse en medio partido. Entonces, es importante. Nosotros lo que vamos a ver más son pacientes que tengan la terapia de resincronización, que son los marcapasos típicos, pero hay marcapasos que además te están monitoreando y si detectan una de estas, les sueltan una descarga al corazón. Es básicamente la diferencia. Ok, entonces estos son pacientes que primero tienen alguna arritmia y pues es prevención primaria, o tienen arritmia y le condicionó al final, ¿verdad?, una insuficiencia cardíaca. Y el objetivo de los estudios de imagen, es ver quién se va a beneficiar de esto, porque pues, ¿qué implicaciones tiene el hecho de tener un marcapasos de cualquiera de estos dos? Que te sometan al procedimiento, que andes pues, con ese marcapasos, algunos incluso te pueden dar anticoagulantes con todo lo que implica la cuestión de la punción, la cuestión de ir a traerlo, la cuestión de usar algún medicamento anticoagulante. Entonces, y aparte de que hay pacientes en los que estos, lo que quieres evitar es ponerle un dispositivo que no le va a servir. Porque han habido reportes en los que cuando hay mucha cicatriz, el desfibrilador, detecta muchas arritmias y da descargas que no son efectivas. Eso es lo que quieres evitar. Sí, sí, no se preocupe. Entonces, con como dijimos que tiene las arritmias, es el que va a detectar cuando hay una arritmia. Cuando hay una arritmia, hace la cardioversión. ¿Ok? Y en este es un paciente, el contexto para poner este otro tipo, este es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca de todas las causas que ya hemos dicho, ¿ok? No necesariamente una arritmia ya conocida,
Y por sí, la dilatación, usualmente son dilatadas, son insuficiencias cardíacas con cámaras cardíacas dilatadas. Entonces, esa dilatación, y que dijimos en la fisiopatología que también hacía remodelación de las paredes del ventrículo, causan un daño en el sistema de conducción del corazón. O sea, per se, el remodelamiento de las paredes hacen de que se dañe el sistema de conducción. Entonces, esos también causan arritmias, pero es consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Es como quien dice, este es insuficiencia cardíaca, arritmia, y el primero es arritmia, insuficiencia cardíaca, por así decirlo, es el orden. Ok, y entonces en estos, el corazón como se dilata tanto, se remueve tanto, entonces empieza a condicionar pues arritmias cardíacas, y por eso estos son candidatos para un tipo de marcapaso de resincronización o resincronizar. Ok. Entonces, ahora, bueno, ya que sabemos que existen estos dos tipos, ¿para qué nos lo van a mandar a un estudio en ese paciente de insuficiencia cardíaca? Lo que tenemos que decirle prácticamente es si el paciente tiene áreas de fibrosis. ¿Por qué? Porque como aquí vemos que los marcapasos son tricamerales y los ponen en áreas específicas, y si esa punta, por así decirlo, queda en un área de fibrosis, pues no va a funcionar. Y dos, la fibrosis, las áreas de fibrosis, bueno, como ya lo dejamos aquí en subrayado, no mejoran clínicamente, y muchas veces estas áreas de fibrosis también son áreas arritmogénicas, o sea que esa misma área también puede condicionar una arritmia. Entonces por eso estos pacientes no se van a ver beneficiados con un tipo de marcapasos o para la colocación de las mismas. Recuerden que estos marcapasos pues son por vía endovenosa, ¿verdad? Y también les interesa también saber la anatomía venosa para la colocación del mismo. Porque recuerden que muchas veces, no le vamos a poner marcapaso, quieren valorar las venas, ¿verdad? Porque ya le han puesto X, o sea, varios anteriormente, etc. Entonces, eso es prácticamente la función o lo que vamos a decir en estos pacientes de insuficiencia cardíaca que están considerando ponerle un marcapaso. Y el quinto escenario es repetir la evaluación, es decir, un paciente que ya es conocido con insuficiencia cardíaca, y para el seguimiento, para el pronóstico, decirle cómo va, etc. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de insuficiencia cardíaca. Recuerden que habíamos dicho que estaba la izquierda y derecha. Respecto a la izquierda, pues es prácticamente el mismo concepto. El corazón no es suficiente para bombear la sangre necesaria para irrigar los tejidos periféricos. Es decir, hay un sistema, pues están prácticamente con deficiencia de oxígeno sobre los terminales. La etiología, como ya mencionamos, la principal causa pues es isquémica por un infarto al miocardio, aunque existen no isquémicas, que ya las vimos también, miocarditis, arritmias, que ya mencionamos, todo esto ya lo hemos dicho, ¿ok? Estados de rendimiento, las anemias, cardiopatía valvular, etc. Y el tratamiento, pues, en la insuficiencia cardíaca está muy bien estudiado, y pues prácticamente son de manejo, ¿verdad? Diuréticos, de la hipertensión, beta bloqueadores, inotrópicos positivos, digitálicos, etc. Ok, entonces vamos a ver si un R1 me ayuda describiendo esta radiografía, por favor. El micrófono de... Okay. Estamos ante una radiografía posterior anterior de tórax, en donde vemos la tráquea la veo en buena posición, no le distingo a los niveles de los huesos, no veo ninguna fractura. En los campos pulmonares distingo como un patrón de infiltrado difuso bilateral, discreto. Y en la silueta cardíaca, la verdad es que me faltaría medirlo, pero no parece a simple vista que sea aumentada la silueta, el índice torácico. No, es normal. Pues me faltaría medirlo, pero pues, ¿necesitas medirlo? Carla necesita medirlo. En este paciente. Lo ves normal. Bueno, sí, el límite superior, pero faltaría medirlo para estar seguro. ¿Carla crees que está en límites superiores?
Yo sí creo que está aumentada. ¿Qué dato, a ver, enséñame, qué dato ves para decir que está aumentada? Pues veo la cara lateral izquierda más cercana a la pared torácica, como que creció hacia el lateral. Lo primero que tenemos que evaluar pues, es la porción visual, en la cual se ve evidentemente que abarca más del 50% de la pared torácica comparado con los pulmones. Y además, lo que está diciendo Carla, se ve un aumento del ventrículo izquierdo principalmente, aparte de que es un poquito más horizontalizado. Y además, pues los hallazgos que ya tiene este paciente, tiene signo del menisco bilateral y pues puede relacionarse con el derrame pleural. Y aparte también es un poco dilatado o aumentado el volumen, el borde cardíaco, el reborde cardíaco derecho, lo cual me podría estar hablando de que está presentando un crecimiento bicameral. Siempre que vean que el borde izquierdo se acerca a la pared, porque fíjense ahí uno está casi, bueno, le falta para tocarlo, pero pues está más cerca de la pared izquierda. Eso es un dato de cardiomegalia. De hecho, pues ahí también se ve francamente normal. Bueno, con esta radiografía pues vimos los datos clásicos de la insuficiencia cardíaca, que es la cardiomegalia. Aparte tiene derrame con el borramiento de los ángulos costodiafragmáticos. Ya presenta algo de algunas líneas Beckerling que la verdad son muy discretas, no sé si las alcanzan a ver allá. Y como mencionaba también, el aumento de la densidad más periliar. Vemos que las ápices están respetadas, pero en las ápices podemos valorar otro hallazgo también, que es la redistribución vascular. ¿Okay? Vemos cómo se proyectan, ¿verdad?, estas estructuras vasculares hacia los ápices, que todos estos son cambios de insuficiencia cardíaca. Ya los mencionamos, la cardiomegalia, el edema, el derrame, el edema intersticial. A veces también podemos llegar a ver dilatación de la vena ácidos, cava inferior, superior, etc. Puede ser de una cámara o biventricular. Y esos hallazgos también se relacionan relacionan con la presión venosa pulmonar. ¿Ok? Según los hallazgos se van demostrando, ¿ok? Lo primero, estas son preguntas que hemos visto en algunos exámenes, siempre te dice, ¿qué se ve primero? ¿Qué después? Así como que en ese orden, siempre va a ser lo de las arterias apicales más grandes, porque se relacionan cuando va empezando a aumentar la presión. ¿Ok? Recordemos que una presión pulmonar aumentada, estamos hablando arriba de 25 en reposo y 30 en ejercicio. ¿Ok? Luego las B de Kerling y finalmente el edema alveolar, que presenta este patrón en alas de mariposa o de murciélago. ¿Ok? Que están, como ya los mencionamos en la radiografía. En cuanto a la tomografía, pues también cardiomegalia, enfermedad aterosclerótica, aumento de la relación arteria, ves que está más grande que los bronquios, eso es dato también. Ganglios a veces también encontramos aumentados de tamaño, el engrosamiento de los septos interlobulillares y opacidades en vidrio expelido, y el derrame también lo podemos observar en estudios de tomografía. Ok, también son casos de aquí el hospital, donde podemos observar la cardiomegalia, el aumento de las cavidades izquierdas, el derrame pleural, el engrosamiento de los septos, el aumento más de los vasos que del bronquio, y vemos el vidrio expulido y área de atrapamiento aéreo. ¿Ok? Eso es más o menos lo que estamos viendo. También, eso es en tomografía en general. Ya si es una angiotomografía o tomografía cardíaca, aparte de los hallazgos que ya mencionamos, también se puede ver alcazamientos, calcificaciones, sustituciones grasas, de infartos crónicos, etcétera. La dilatación de los ventrículos, miocardiopatías dilatadas, como por ejemplo en este caso, trastornos de la válvula mitral, porque recordemos que el retrospectivo, ¿verdad?, para ver el cine, por así decirlo, y la arteriopatía coronaria. Todo eso lo podemos evaluar en uno ya dirigido a corazón.
Y en cuanto a la resonancia, igual la cineresonancia para evaluar tanto los volúmenes, función, fracción de eyección y poderla clasificar si es disminuida o conservada. El realce tardío, que es una secuencia muy importante también de la resonancia para definir si es causa isquémica o no isquémica, y si es isquémica, pues si es viable o no viable. Y aquí vemos ejemplos, ¿verdad?, donde tiene aquí un infarto a nivel del ápice del ventrículo izquierdo, y vemos la remodelación, el adelgazamiento, y vemos que este es el mismo paciente que tiene un realce tardío también. Ok, entonces todas esas cosas podemos usar, valorar la insuficiencia cardíaca izquierda. Ya mencionamos si es isquémico o no isquémico, si sigue el patrón de las arterias coronarias, y este es un ejemplo de isquémico y este es un no isquémico. En este vemos un infarto de la pared inferior del ventrículo izquierdo subendocárdico, tanto basal y medio principalmente, y en este otro es un patrón no isquémico, porque ven que el endocardio de ambos lados está normal y a nivel del septo, ¿verdad? Y vemos que en intramiocárdico, la pared media, está este realce tardío anormal. Y ¿alguien recuerda quiénes eran así los intramiocárdicos? No, sarcoidosis era endocárdico global. Hay defensa del lado directo. Bueno, amiloidosis, perdón. No, hay defensa del lado que la sarcoidosis puede darte También lo que quiera. Pero medio punto. Bueno, las miocardiopatías dilatadas son las que usualmente, en este no se ve tanto, pero pues sí, definitivamente lo que tenemos que decir que es no isquémico, ¿verdad? Y aquí repasando nuevamente lo que ya dijimos, estos igual son ejemplos, que es como más o menos de la pared septal y es intramiocárdico, que es una miocardiopatía dilatada, que es el ejemplo y que es endocárdico global, que es como de la amiloidosis. Y aquí vemos los otros ejemplos que ya hemos hablado, de la epicárdico, de la pared lateral intramiocárdico, etc. Ok, este otro caso lo voy a describir yo rápidamente. Prácticamente en esta radiografía el único dato que podemos hallar es la cardiomegalia, ¿verdad?, que es muy, muy obvia. Realmente los pulmones y todo se ve bien. Este es un paciente de 25 años. Ok, se le hizo tomografía y desde acá arriba podemos ver ganglios linfáticos aumentados de tamaño en mediastino, aquí en prevasculares, el aumento, ¿verdad?, del tronco pulmonar y de sus ramas principales. Este es un estudio simple de tomografía, pero como sea se alcanzan a ver las estructuras, por eso lo voy señalando. Entonces el aumento del tronco, ahorita les voy a dar la medida. Definitivamente en la cardiomegalia vemos el corazón casi que está empujando la parrilla costal. Este paciente también tiene derrame pericárdico y aparte la vena cava inferior está aumentada de tamaño. Ahorita les voy a decir, el rango normal es hasta 2.5, o sea, ese es el máximo. Arriba, entonces vemos acá que el tronco estaba más de 3, ok, un paciente de 25 años. ¿Qué estructura es esta, muchachos? Un R1, aquí, despegadito de la vértebra, ahí donde estoy todo. Ok, y ahora compárala con la cava. Siempre comparen las estructuras, bueno, arteria pulmonar con aorta ascendente y aorta descendente con cava, para que vean cuando hay pues, alteraciones de esas estructuras. La aorta siempre debe ser de mayor tamaño. Ok, entonces aquí vemos las medidas, que está tanto aumento del tronco y de sus ramas también, y de la vena cava inferior, ¿verdad?, que está en 3 centímetros. Eso es en ventana para mediastino. Este mismo paciente en ventana para pulmón, vemos a nivel epical un poquito ya de engrosamiento, y así también, bueno, casi no se ve allá, pero ya tenía algunas áreas de vidrio expulido. Acá creo que se ven mejor aquí los engrosamientos septales, vemos algunas áreas en vidrio expulido también. Inferiormente vemos la cardiomegalia que ya la hemos visto en ventana para mediastino, igual el infiltrado en vidrio expulido, que es más iliar y la periferia se tiende a conservar, el engrosamiento septal también. Acá se observan mejor las áreas en vidrio expulido, algunas áreas de atrapamiento aéreo, el engrosamiento de los septos, y vemos también la relación bronquio y arteria que está aumentada. Ok, entonces este paciente es un paciente que tiene
insuficiencia cardíaca y aparentemente es global, ¿verdad? Derecha e izquierda. Presenta signos de ambos. Es el mismo paciente, estudio de acá, se le hizo estudio de resonancia magnética, y no sé si, bueno, tiene estos son secuencias en realce tardío. Este paciente, si ustedes ven acá, está un poquito más hiperintenso. ¿Ok? Este es un eje corto, este es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y estas zonas les decíamos zonas de unión. Y si ustedes ven, tanto el endocardio como el epicardio se ven conservados, es decir, está como intramiocárdico. Entonces, esto es un tipo de realce isquémico o no isquémico. No isquémico, o sea, no está siguiendo ninguna estructura vascular. Acá abajo también se observa un poquito mejor. ¿Ok? Entonces tienen áreas de unión y aparte también tiene este infarto transmural en la pared inferior o basal y a nivel basal, ¿verdad? O sea, más o menos. Que también tiene este infarto crónico transmural. Ok, tercio apical. Entonces, pues también me imagino que la misma miocardiopatía también le condicionó algún infarto que ya en este momento está crónico. Y pues esta es una vista en 4 cámaras de la misma resonancia en realce tardío, donde podemos ver el aumento de tanto cámaras derechas e izquierdas. Entonces, tiene un patrón mixto, isquémico y no isquémico, ¿verdad? Porque tiene el crónico y las áreas de realce en los puntos de unión. Ok, este es un paciente, como les había mencionado, 25 años, se estuvo estudiando, por eso se le hizo toda la serie de estudios. Tiene ultrasonidos donde también tenía insuficiencia renal aguda. Probablemente este paciente tenía alguna enfermedad autoinmune o algo así, lo estuvieron evaluando. Por esa vía todavía pues no supimos al final en qué quedó, pero sí tenía todas estas situaciones. Bueno, el ultrasonido también tenía hepatopatía congestiva, entre otros hallazgos, ¿ok? Entonces, ese fue un caso. Acá lo que quiero demostrar es cuando es solamente insuficiencia cardíaca izquierda y las derechas, casi siempre no las vemos solas, aisladas. Sí hay casos, pero usualmente las vemos bilateral, o sea, tanto izquierda como derecha. Entonces, en este de arriba, este es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca izquierda de causa isquémica. ¿Ok? Vemos el infarto transmural, que este es el estudio que ya habíamos descrito previamente. Y acá abajo quiero demostrar, este paciente pues tiene de ambas, ¿verdad? Tanto derechas como izquierdas. Vemos, ¿verdad?, que tiene dilatación importante y aparte esa misma dilatación ha condicionado éstasis, es decir, lo más seguro que tiene una fracción de eyección disminuida y le ha condicionado la presencia de trombos, ¿verdad? Esto de acá, este efecto de llenado, en estas son secuencias de resonancia con realce tardío. Vemos que también tiene trombos, que es algo que hay que buscar también en estos pacientes. Ok, entonces con esto los dirijo un poquito a la insuficiencia cardíaca derecha. Como les decía, ¿verdad? Aquí el ventrículo derecho es el inadecuado y hay un deterioro en el llenado diastólico. La principal causa de la insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Por eso, pues, casi siempre se ven juntas. Pero también de forma aislada puede ser la hipertensión pulmonar. Recuerden que la hipertensión pulmonar puede ser primaria y secundaria. Primaria o idiopática per se, o secundaria porque tiene algún problema en el parénquima pulmonar, enfisema, fibrosis, etc. O también la pueden clasificar como de precapilar, capilar y poscapilar, o sea, pueden haber trombos, enfermedad tromboembólica, todo esto son causas de enfermedad, hipertensión pulmonar secundaria que también pueden condicionar posteriormente una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Y igual también los tratamientos dirigidos para este tipo de pacientes. ¿Ok? El ecocardiograma siempre es el primer estudio de detección. La resonancia, pues es el estudio no invasivo para función, volúmenes y masas del ventrículo derecho. Y el cateterismo, pues para evaluar la causa de la hipertensión pulmonar, ya sea primario o secundario. Ok, aquí vemos por radiografía qué es lo que vamos a ver, el ensanchamiento vascular, ¿verdad? De las pulmonares. A veces también vemos la ácidos que está aumentada de tamaño, los ventrículos derechos, ¿verdad? Usualmente se muestran, a veces por la anteroposterior, pero la posterior no la podemos observar,
pero las laterales, ¿verdad? Recuerden que acá tenemos la grasita retroesternal, que en este caso está perdida, o acá también podemos ver, ¿verdad?, cómo se reduce este espacio por el aumento de la cavidad derecha. Eso es algo que tenemos que buscar en las radiografías. Como también les había dicho, que la principal causa de la insuficiencia cardíaca derecha es la izquierda, pues se ven mezclados, ¿verdad?, los hallazgos de la izquierda, la cardiomegalia, la distribución vascular, de que es más apical, el edema intersticial alveolar y a veces también el derrame pericárdico. Ok, en la tomografía, como habíamos dicho, coexisten, pero a veces también pueden presentar áreas de fibrosis, enfisema, cuando es una hipertensión secundaria. La vena cava inferior es dilatada, esos son cambios propios de la derecha, edema periférico, anasarca, y la dilatación de las arterias pulmonares, tanto el tronco como de las principales. Ok, acá vemos, ¿verdad?, que tiene de predominio derecho, cavidades derechas, el paciente con insuficiencia cardíaca, y vemos, ¿verdad?, que este mismo paciente en reconstrucción coronal tiene el reflujo de la vena cava inferior y que se dirige hacia las suprahepáticas, y aparte que es un hígado congestivo, ¿verdad?, que es consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Aquí observan nada más el bombamiento del septum al izquierdo, perdón, que si tú lo ves en un eje corto te da una configuración en D, como de letra D, donde el septum es esa como pared recta de la letra D, y acá está la pared lateral. Y la pared lateral está, aparte, aumentada de tamaño, está un poquito engrosadilla, ¿no? Y tiene el septo un poquito desviado hacia la izquierda por el mismo aumento de la cámara derecha. Ok, igual en la tomografía hay una disminución en la función del ventrículo derecho, lo de la ampliación de las estructuras vasculares venosas que ya hemos dicho, el reflujo hepático. Igual es un paciente de aquí de nuestra institución, donde vemos, ¿verdad?, prácticamente este es global, pero pues también presenta la misma insuficiencia cardíaca derecha, el hígado congestivo, el reflujo. También, ¿verdad?, en la angiotomografía, como les había dicho, que otra causa también son los tromboembolismos pulmonar, que pueden condicionar también una insuficiencia cardíaca derecha, y esta parte también tiene un trombo en el ventrículo derecho. Ok, en la resonancia, igual lo que ya hemos dicho del izquierdo, nada más que ahora en derecho. En la función, pues ahora hay que evaluar la función diastólica, la función del ventrículo derecho. Las presiones de la aurícula derecha se estima con el tamaño de la vena cava inferior, por eso les puse que lo máximo era 2.5 y que aquí está aumentado. Ahorita les voy a decir en qué. Y en estos estudios, este paciente tiene fibrosis pulmonar, es decir, tiene una hipertensión pulmonar secundaria que le condicionó el aumento, usualmente en el eje corto, vemos el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y muy poquito del ventrículo derecho, todas las imágenes previas que habíamos puesto. Y aquí vemos cómo este ventrículo derecho está aumentado de tamaño y aparte tiene realces tardíos en los sitios de unión con el ventrículo izquierdo. A esto me refería con la que les decía, se ve mejor que plano acá y redondito el izquierdo acá. Ok, igual en la resonancia, pues la dilatación de las arterias pulmonares, y en el realce tardío, pues también podemos ver tanto el patrón isquémico o no isquémico, como lo hemos dicho en el ventrículo izquierdo. Aquí vemos igual las dilataciones de las cámaras derechas más que de la izquierda, el reflujo de la vena cava inferior. Esta pues es una global, o sea, es mixta tanto derecha como izquierda, y también tiene áreas de realce tardío. Ok, todo eso lo vamos a demostrar. Y esta es un conjunto de causas de insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Vemos acá en esta radiografía, este es el mismo paciente, el póster anterior y lateral, donde vemos, ¿verdad?, a nivel de las pulmonares, cómo están aumentadas de tamaño. Acuérdense del segundo módulo aquí, Exactamente, vemos la disminución del espacio. Esta es el tronco pulmonar, más o menos corresponde a esta topografía. La pulmonar izquierda, pulmonar derecha, que es esta que vemos acá. Los tromboembolismos, ¿verdad?, que son causas también de insuficiencia cardíaca derecha. Aquí viendo el aumento del tamaño de la derecha más que de la izquierda. El aumento del tronco pulmonar. Y también, ¿verdad?, los cambios pulmonares muchas veces. También tiene algo de virus pulido, engrosamiento, o que tiene panal de abeja, una neumonía no, o sea, tiene áreas de fibrosis, pues. Entonces eso fue también causa de insuficiencia cardíaca derecha. Ok. Acuérdense que cada cámara que vean dilatada, siempre tómenle, si lo están contrastando,
tómenle un tardío para ver si eso que están viendo es o no es un tumor. Y lo que les decía, la aurícula derecha, la presión se estima con el tamaño de la vena cava. Si está entre menos de 1.5, pues la presión está normal. Lo normal de la vena cava inferior es de 1.5 a 2.5 y esa es la presión de la aurícula. Si ya está aumentada de tamaño más de 2.5, ya hay una presión de la aurícula derecha entre 15 y 20 y así, ¿verdad? Cuando ya vemos de que las venas hepáticas están dilatadas y eso es porque la presión de la aurícula derecha está muy aumentada, arriba de 20, y pues ese paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, prácticamente eso fue el abordaje de la insuficiencia cardíaca por estudio de imagen. Y la